Me alegré al poder oír. Ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí. Entraré a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. En tus puertas estoy aquí, listo para entrar, listo para subir, entrar a Jerusalén. Jerusalén, paz, Adonai, Sar Shalom. Bendita eres tú, Dios de paz dentro de ti. Buenos días, querida familia Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Franklin Loaiza. En esta oportunidad, continuando con esta serie de lecturas y comentarios de los diferentes libros de la Biblia, hoy trataremos sobre Primera de Crónicas, capítulo 17. Este capítulo tiene como tema principal el pacto de Dios con el rey David. El capítulo 17 Primera de Crónicas ocupa un lugar central dentro de la historia de la redención, porque registra el pacto de Dios que establece con el rey David. Este pacto no solamente define el futuro de la nación de Israel, sino que también señala proféticamente hacia la venida del Mesías. Después de que el arca del pacto había sido llevada a Jerusalén y restaurada la adoración pública, David experimentó un profundo deseo de honrar a Dios construyéndole una casa permanente. La narración comienza diciendo, en el versículo 1, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. Este versículo revela la sensibilidad espiritual de David mientras disfrutaba de las bendiciones que Dios le había concedido. Percibe el contraste entre la comodidad de su palacio y la sencillez del tabernáculo donde reposaba el arca. Simbólicamente la casa de cedro representa estabilidad y prosperidad, mientras que las cortinas del tabernáculo recuerdan el tiempo de peregrinación de Israel. El corazón de David expresa gratitud y el deseo de honrar a Dios. Natán responde inicialmente en el versículo 2, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Sin embargo, durante la noche, Dios corrige la respuesta del profeta y le comunica un mensaje para David. En el versículo 4, tú no me edificarás casa en que habite. La respuesta divina enseña una verdad fundamental. Los planes de Dios son superiores a los planes humanos, aunque la intención de David era buena. Dios tenía un propósito más elevado. El Señor recuerda que nunca había pedido una casa de cedro. En el versículo 5, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Este versículo destaca la trascendencia divina. Dios no depende de edificios construidos por manos humanas. Su presencia ha acompañado a su pueblo durante toda su historia en tabernáculo. Simbolizaba que Dios caminaba junto a Israel y compartía su peregrinación. A continuación, Dios dirige la atención de David hacia la gracia que había recibido. En el versículo 7, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Este versículo constituye un recordatorio de que toda la autoridad procede de Dios. David había sido un pastor desconocido, pero la gracia divina lo levantó para gobernar la nación. Simbólicamente, el redil representa humildad y dependencia, mientras que el trono representa la responsabilidad otorgada por Dios. El Señor continúa declarando en el versículo 8, he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti. He aquí se enfatiza la fidelidad de Dios. La victoria de David no fueron producto de su capacidad militar, sino resultado de la presencia divina. Este principio permanece vigente para el creyente. El éxito espiritual no depende de la fuerza humana, sino del acompañamiento de Dios. Luego aparece una de las promesas más importantes desde el capítulo, en el versículo 10.
Te hago saber, además, que el Señor te edificará casa. David quería construir una casa para Dios, pero Dios le responde que Él será quien edificará una casa para David. La palabra casa cambia significado, ya no se refiere a un edificio, sino a una dinastía. Este es el corazón del pacto divídico. Mientras que el hombre piensa en lo que puede hacer para Dios, Dios revela lo que hará Él por el hombre, mediante su gracia. La promesa continúa en el versículo 11. Levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. El primer nivel de esta promesa señala a Salomón, quien construirá el templo. Sin embargo, su alcance va mucho más allá. La promesa adquiere una dimensión mesiánica cuando Dios declara en el versículo 12, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ningún rey humano reinó eternamente. Por ello, estas palabras encuentran su cumplimiento definitivo en Jesucristo, descendiente de David, cuyo reino no tendrá fin. El templo construido por Salomón fue temporal, pero Cristo edifica una casa espiritual formada por todos los creyentes. La relación especial entre Dios y este descendiente se expresa con las palabras en el versículo 13. Yo seré por padre y él será por hijo. Esta declaración introduce el concepto de filiación divina dentro de la línea divínica y anticipa la relación perfecta entre el Padre y el Hijo manifestada plenamente en Jesucristo. El punto culminante de la promesa aparece en el versículo 14. Lo confirmaré en mi casa y el reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Las expresiones eternamente y para siempre muestran que el pacto trasciende a Salomón y a los reyes de Judá. Se trata de una promesa que alcanza su cumplimiento al final en Cristo. Y el Rey eterno, simbólicamente, es el trono que representa la autoridad, gobierno y soberanía divina manifestada a través del Mesías. Después de escuchar el mensaje de Natán, David entra en la presencia de Dios y responde con una oración llena de humildad. En el versículo 16, Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Esta pregunta revela el espíritu correcto delante de Dios. David reconoce que todo lo recibido proviene de la gracia. La verdadera grandeza espiritual siempre produce humildad y adoración. Más adelante declara en el versículo 20, Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. La respuesta de David se transforma en una adoración. Después de recibir la promesa, no se concentra en sí mismo, sino en la grandeza de Dios. Este es un principio fundamental de la vida espiritual. Las bendiciones auténticas deben conducirnos a exaltar al dador y no a nosotros mismos. Finalmente, David concluye su oración aferrándose a la promesa divina en el versículo 23. Ahora pues, Señor, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa se hace firme para siempre. La fe bíblica consiste en descansar en lo que Dios ha dicho. David no intenta añadir nada a la promesa, simplemente la recibe y ora para que se cumpla. Su confianza descansa en la fidelidad del Señor. En conclusión, Primera de Crónicas capítulo 17 revela que la historia de salvación descansa en la iniciativa de Dios y no en los esfuerzos humanos. David deseaba construir una casa para Dios, pero Dios le prometió una casa eterna. El pacto davídico encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo, el Hijo de David, cuyo reino es eterno. El capítulo nos enseña que la gracia de Dios transforma pastores en reyes, convierte promesas en realidades y establece un reino que jamás tendrá fin. Asimismo nos recuerda que la respuesta correcta ante la gracia divina es la humildad, la adoración y la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Finalmente, muchas gracias por su atención, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Bendiciones para todos.